como que el presidente mexicano va pintando el tipo de relación que quiere con Joe Biden, ¿no? Y pues no es así la relación que la que estamos acostumbrados, ¿no? La de ser un presidente sumiso, pero sí me llama la atención que se haya puesto él a la cabeza de este discurso, de este mensaje internacional que incluso ya adelantó lo va a llevar al G20, ¿no? Sobre todo el tema de las redes. Excelente pregunta. Mira, a mí no me asombró tanto lo de Andrés, lo del presidente. Acuérdense, yo lo conozco como Andrés, hay que respetarlo y es el presidente de la República. Y en forma aplastante, porque a veces se le olvida a los chayoteros y a la oposición antimexicana que Anaya, ¿no? O el canalla, no sé cómo le llamen, pues ¿cuánto obtuvo? 25%. Si ya se les olvidó que se fueron aplastados. Y luego de qué hablan, usan otro terminaje últimamente, lo que llaman el check and balances en Estados Unidos. ¿Cómo le están llamando aquí? Contrapesos. Eso y contrapesos. ¿Cómo va a haber contrapesos? ¿No saben entonces qué es una constitución? ¿Pero contrapesos con quién? ¿Con Broso? Sí, o con Lorenzo. A ver, si llega Broso a votar, no lo aceptan. Oye, ¿quién es no? ¿Cuál es tu identidad, Broso? No le aceptan ni su voto. Es decir, tenemos que saber, vean, yo parte del conflicto que hay en México actual, de la efervescencia, que a mí me encanta, que hay efervescencia, que es que el país está pensando, ¿no? Pero que se debata con altura, con ideas. Pero a ver, ¿cómo puede haber contrapeso con alguien? Esa es la democracia. En la democracia alguien gana y alguien pierde. Si no, ¿para qué es elecciones? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Calderón ganó, entre comillas, de hasta el paisano de ustedes, Roberto Madrazo, aceptó que él en sus cuentas sí había ganado Andrés Manuel. Sí, pero lo hizo 30 años después, no lo digo la noche de la elección. Pues qué cómodo, ¿no? Entonces, porque ahora hay que quedar bien con el presidente, esa es la realidad. Cuando él cometió un grave error, y se los digo abiertamente, yo decía, bueno, ¿cómo puede haber dos tabasqueños peleándose la misma presidencia? Los van a hacer perder a los dos, y eso que Andrés ganó en ese momento. Y ya acepta. ¿Y con cuánto ganó Calderón? Ganó, entre comillas, 0.5. ¿Se acuerdan, no? Sí, sí, sí. ¿Y qué oposición hicimos? Oigan, una oposición, pues yo estaba en la oposición, de lo más civilizada, de acuerdo a la Constitución. No pueden decir, oye, que vándalos. A ver, ¿cuál vándalos? Si lo permite la Constitución. Lee tu Constitución antes de eructar barbaridades, ¿no? Entonces, ahí yo creo que, y ahí, fíjate, voy a hacer un paréntesis para todos. Hoy le vamos a agradecer a López Obrador cómo se portó desde la oposición, cuando le robaron la elección. Vean ustedes, se habla de lo mismo en Estados Unidos. Sí, vean las consecuencias. Nosotros aquí no rompimos ni un vidrio. ¿Qué nos criticaron? Que tomamos Paseo de la Reforma. ¡Ah, Dios mío! ¡Qué atrocidad! Tomamos Paseo de la Reforma, ¿no? Pero quizás, ahí tuvimos discusiones adentro. Yo era copartícipe del pleno, de la discusión, y ahí la idea, quizás otros tuvimos la idea de ir a rodear al Congreso. Yo era de la idea de tomar Televisa. Yo sabía que ahí estaba el cáncer de la desinformación del país. Obviamente nunca Andrés aceptó esa idea. Para que vean cómo yo sí abiertamente lo reconozco. Había que tomar Televisa. Es así. Claro, yo no iba a tomar el lugar de López Dóriga, ¿no? No me lo imagino. Dando el golpe, hubiera sido ridículo, ¿no? Pero lo que quiero, yo sí fui de la idea, lo reconozco abiertamente. Sí, porque es un cáncer de la sociedad mexicana, ya no es nada más político. Vean toda la porquería que ha salido de Sodoma y Gomorra, de ese. Bueno, ya nada más todos los chayoteros, los tres principales chayoteros que ha detectado el gobierno son televisos, ya para qué digo más. Bueno, y ya saben ustedes quiénes son, ¿no? El primero es López Dóriga, que ni se llama así, ahí les paso un dato, él es López Dóriga fake, como él se cree de alcurnia y tiene ese complejo de inferioridad, se inventó ese apellido. Bueno, eso ya, no nos metamos en Honduras. Ya para qué les digo hijo de quién es. No quiero decir que es de la calle tampoco, pero cerca, quizás de una banqueta. Bueno, a lo que quiero llegar es el primer chayotero. El segundo es Arreola. Entonces tiene un portal que es codueño Krause, bueno, con Televisa. Y el tercero, Krause. Es decir, no es gratuito que los tres más grandes chayoteros del país vengan de Televisa. Eso es evidente. Entonces, ahí es donde se ve en retrospectiva que Andrés Manuel López Obrador ha sido el mejor opositor del país. Teniendo mayoría en la calle, lo único
que hizo fue tomar Reforma, y hoy véanlo, compárenlo, todos esos que son progringos a morir y odian a México, comparen con lo que está pasando en Estados Unidos. Imagínense si hubiera hecho eso Andrés Manuel. Y él estaba, me acuerdo yo perfecto, estaba a favor de la no violencia, entonces él traía el discurso del Mahatma Gandhi, incluso sacó un fascículo, no sé si ustedes lo recuerden, ese fascículo tenía que ver con con las enseñanzas que tuvo, ustedes lo han de conocer, al padre Avelino Cortés. Sí. ¿Si lo ubican o no? Sí, cómo no. Ustedes, para que vean que yo les doy datos internos de Tabasco. Sí, no, bueno, aquí quién no lo conoce, doctor. Bueno, entonces Avelino Cortés es el que, por unas vivencias que tuvo el presidente en su adolescencia, él sufrió mucho y entró a la no violencia. Y realmente en eso piensa Andrés Manuel. Ahora, vean, incluso cuando él toma la presidencia, en una célebre entrevista que no le gustó mucho a los militares, comentó, dice, si por mí fuera, no habría militares, ¿se acuerdan, no? Y hoy que ha obligado a que Andrés se cargue más con los militares, se los voy a decir abiertamente, porque los civiles que tiene la 4T, gran parte de ellos lo están traicionando. ¿Creen que ellos ganaron la elección? Vean ahora el conflicto que se ha dado en Guerrero, que ha puesto en ridículo a la 4T, etcétera, etcétera, que eso no es conveniente. Los pleitos, vean, hay un dicho muy de Domex, y por ellos han gobernado mucho al país, la ropa sucia se lava en casa. Estos no, les encanta lavar la ropa sucia, que es la de ellos, más que de los contrincantes, al aire libre, para que todo el mundo lo vea, porque son exhibicionistas. No tienen madurez política, esa es la realidad. Entonces el presidente no ha sido fácil, tiene una coalición, donde tienes desde Romo hasta el Gachupín, Taibo, pues imagínate, pues no es fácil, ¿no? Pero él así ganó la presidencia, de otra manera no lo hubieran dejado llegar, aunque lo hubiera ganado. Pero ahorita ya me quiero ir más, porque sí quise poner en relieve cómo operó el presidente cuando fue jefe de la oposición, con una gran responsabilidad. Compárenlo con Estados Unidos, o comparen cómo se hacen las transiciones de poder en Guatemala, en Honduras, vamos, a ver, con nuestros vecinos. Yo creo que Trump incluso está medio imitando un poco la estrategia que vio con el presidente en aquellos años, porque sí el cambio que da después, el discurso que está manejando ahorita, tiene un poco ese sentido también. Claro, Trump. Totalmente. Entonces, mira, ahí yo lo pondría, y lo que tú dices lo percibiste muy bien. A mí no me asombró que Andrés haya tomado la batuta Es el único mandatario a nivel mundial, ¿eh? Vean, ya con eso pasó a la historia el presidente, se van a acordar de mí. Es que hay eventos que marcan a nivel global, a nivel mundial. Ahí el presidente López Obrador se posicionó como el gran líder de la libertad de expresión a nivel mundial. Porque ese es el tema hoy, no es el de la prensa escrita, nada más. Estamos hablando de las redes sociales, que es un nuevo gobierno mundial que nos tiene dominados a todos. Y lo ve China, lo ve Rusia, las grandes potencias. Y él es el único presidente de Latinoamérica, y yo diría de Occidente, que lo ha visto a una perfección tal. A mí no me asombró. ¿Y por qué? Bueno, muy fácil. ¿Quién no le quiso dar asilo a Julian Assange días antes? Sí. Es decir, va en la misma línea. Eso tampoco hay que ver. Si él tiene congruencia en eso. Y otra cosa, mira, quienes lo conocemos de hace mucho, hay que recordar que Andrés, lo voy a decir respetuosamente, es un periodista frustrado. Alguien va a decir, ¿por qué? A él le encanta el periodismo, le fascina. Él tiene vean, la revista del Consumidor, cuando él estaba en el PRI, pasó por esa etapa. Todos hay que sufrir ese calvario en México, ¿no? Tienes que pasar por el PRI. Él abrió la revista del Consumidor. Es una gente que tiene mucha visión de comunicación. Andrés es un gran comunicólogo, eso no hay que perderlo de vista. Y dos, poca gente lo sabe, creo que ya se los dije a ustedes en una ocasión. Él escribía, y eso me lo dijo el director del periódico Por Esto en Yucatán, donde yo colaboro. Él escribía la sección de deportes en Por Esto, de Mérida, con don Renato, ¿no? Con los famosos periodistas yucatecos. Entonces, él tiene esa vocación, le ha gustado. Y si ustedes ven su vida, no me quiero meter a su vida muy personal, sus grandes cercanías han sido gente de los medios. A él le gustan los medios. Entonces, de ahí que yo pudiera decir que a mí no me asombró que se subiera
como el gran líder, fíjense qué impresionante, de las redes sociales a nivel mundial. Nadie lo ha hecho. Bueno, China lo hace, lo dice a través de sus redes, de sus medios de comunicación. Rusia igual, pero ya así como mandatario, como tú bien señales, Mauricio, nadie lo ha hecho. Vean, a Biden ya incluso se lo dijo, se la cantó Obama. Al que le van a aplicar la enmienda 25 va a ser a Biden, lo van a quitar. Yo siempre lo he manifestado. Ya ven que él tiene déficit cognitivo. No me gusta, a mí no me cae mal Biden, yo siempre lo he dicho abiertamente. Es más, como me dicen, ¿tú con quién estabas? A nivel personal, Jalife, yo estaba con Bernie Sanders, que es un judío progresista. Me encanta Bernie Sanders. Pero sé que no, le robaron 2 veces la elección los mismos del Partido Demócrata. Se la robó la primera vez Hillary y ahora se la robó el mismo Biden en Ohio. Entonces, son vaciladas, eso es la democracia. Ahí lo que quiere el Pentágono, aliado del Deep State, que son las 17 agencias del directorio de espionaje de Estados Unidos, ¿no? Las que se encuentran la CIA y el FBI y el National Security Agency y otras más, además de la bancocracia plutocrática y hoy esta cibercracia, son las que dominan Estados Unidos. El presidente al final del día, si no funciona o lo matan tipo Kennedy o te asesinan por las redes, como le han hecho a Trump. Lo que está sufriendo Trump, y conste que no lo estoy defendiendo a él, porque yo ya lo sufrí en carne propia, y a mí Trump nunca me defendió, nunca se lo pedí. Realmente a mí que me defendieron fueron los chinos y los rusos. Entonces, son asesinatos ya virtuales. Hoy tú cancelas la cuenta de alguien, porque además ya estamos viendo que no solamente son las cuentas de redes, todo lo que sigue a las redes, tus cuentas bancarias en internet, tus cuentas hasta de supermercado, te sacan de la jugada mundial. Es muy peligrosa la situación que estamos viviendo. Yo por eso felicito públicamente al presidente de haber tomado la batuta de la defensa de libertad de expresión del siglo XXI, ya no la de Voltaire, que la manejó en su época. Estamos hablando del siglo XXI, donde hay redes sociales muy poderosas, donde tienes actores como son Snowden, como son el de Wikileaks, ¿cómo se llama? Julian Assange, australiano, pero sí veo un peligro. Yo le aconsejo al presidente, no traigamos a Assange a México, por una razón, lo matan, se los garantizo, así, se los sirvo en blanco. Si no tenemos esos los elementos de resguardo para proteger a Assange. Que lo proteja su país, que es Australia, o que se vaya a Rusia a ver si lo tocan ahí los del Pentágono. Es decir, para el Pentágono es imperdonable lo que hicieron Assange y más Snowden. Estás hablando ya de ligas mayores. Entonces, por eso yo felicito al presidente que haya tomado la batuta de la defensa de las redes sociales del siglo XXI. Es una agenda del siglo XXI. Aquellos que lo atacan es que se la pasa en el siglo XIX en la historia. No, eso es un tema del siglo XXI. Y acuérdense lo que dijo Voltaire. Yo estaré en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Doctor, y hablando sobre censura, sobre libertad de expresión, queda muy a analizar, a abordar el papel del INE de Lorenzo Córdoba, limitando, censurando a las mañaneras y los informes de López Obrador. ¿Qué se debe hacer en todo esto, doctor? Mira, yo creo que el presidente tiene ahorita una oportunidad y nosotros como ciudadanos debemos apoyarlo. Yo siempre, antes de que fuera presidente Andrés Manuel, dije que el INE es una defecio. Tan es así que cambió de nombre. Acuérdense, se llamaba el IFE. Pues, ¿quiénes operaron el fraude? Todas las porquerías que hemos tenido de presidentes, que además se sobreestiman y se extralimitan en sus facultades y atribuciones que tienen. Cuando no saben ni manejar elecciones, tan no saben hacerlo que siempre recurrimos al Tribunal Electoral. Esa es una gran demostración. Entonces, el INE realmente es un adefesio. Tenemos que pensar muy bien qué hacer con ese adefesio que es carísimo,
sus parásitos, hablo de estos que hablan demasiado, ¿no? Que son exhibicionistas y frívolos, tienen sueldos 3 veces superiores al del presidente de la República. Eso es inaceptable. Tienen una vida en lujos, que para qué les... Y hay escándalos que... Vean, me pasaría otra noche hablando del INE y del IFE. Acuérdense del IFE con Waldemar Karakovsky, que a él, entre comillas, le roban el software, ¿no? Y acaba en las manos. Eso lo saca Greg Palast. No crean que es mía el dato. O sea, bueno, yo soy una gente informada y sé buscar la información, que ese es otro. Palast se escribe P-A-L-A-S-T. Greg es un británico que investigó, bueno, cómo es que le robaron el software a Waldemar Karakovsky. ¿Y saben dónde apareció el software? Apareció en Miami, en una empresa, Choice Point, Choice de escoger, Point de punto, ligada a Jeb Bush, el hermano de Bush, y al FBI. Vean con quién jugaba Waldemar Karakovsky. Bueno, a mí no se me hace extraño sabiendo quién es su cuñado, que lo han acusado con lo de Bacardi de ser agente de la CIA. Es un libro clásico. No me quiero meter, a mí me da flojera a mí el Waldemar, se los digo abiertamente. Y luego viene el Ugalde, ¿se acuerdan ustedes? El Ugalde famoso. Es que para entrar a lo de ahora, es decir, Lorencito es más de lo mismo. Entonces, si dejamos al INE como está, con facultades metaconstitucionales, vamos a seguir teniendo lo mismo, que se enfrentan a un presidente. Tú del INE, reubícate. ¿Cuál es tu dimensión? Etcétera. Es más, son provocadores, porque, bueno, ya lo sabemos. ¿Quién puso a Lorenzo? Y conste que su papá, con un servidor, fuimos cofundadores de Morena. Él traiciona a su padre. Pues le gusta el dinero, esa es la realidad. Entonces, su padre no, era respetable. Para que vean que no es nada personal. Y lo pone Peña. Entonces él responde a los intereses de Peña. ¿Quién controla a Lorenzo hoy? Lo controla Murayama, que es un fascista de origen nipón, prianista, que se cree genio, que se cree el nuevo Montesquieu japonés, etcétera, y de México. Es de vacilada ese cuate, se los digo abiertamente. No aguantan una auditoría. Andrés ha visto muy generoso con ellos, Nada más 2 envíos, el SAT y la bomba atómica de la 4T que se llama Santiago Nieto, y los ponen a parir chayotes, literal. Aquí sí el chayote también es válido. Bueno. Y luego el Jacobo, que es un panazi, que igual es el trío, y tienen demasiado poder, que se dediquen a las elecciones, a lo suyo, que ya le dejen de hacer el juego en esta elección del 21, a toda la agenda antimexicana, es lo único. Entonces, eso de que se pone a censurar, ¿cómo vas a censurar a un presidente de la República? ¿Qué te pasa? Bueno, pero vean, si lo vemos, en realidad es la misma agenda paralela, la de la censura en las redes sociales, con estos cuates que al final del día dependen del mismo patrón. Doctor, hablando justamente de la censura, el presidente Andrés Manuel pues ha dicho que se tiene que respetar como la Constitución, ¿no? ¿Usted cree que se debe legislar aquí en México para garantizar la libertad de expresión sobre todo con estas plataformas privadas, ¿no? Que al final quien tomó la decisión fue una persona, Mark Zuckerberg, sobre la censura de Trump. ¿Cree que...? También Twitter, ya todos. A todos. Todas las redes se fueron encima hasta Instagram. Sí, pero él también, acuérdate, había boicoteado a TikTok. Sí. Igual te boicoteó a Huawei. Me bloquearon en Twitter. Al final sobre... De por vida. De por vida. A mí, bueno, como una empresa de Estados Unidos que maneja un gachupín en México porque lo obligan Krause, Calderón y Loretito, me bloquean de por vida. A ver, yo grité en ese momento, lo dije, sí. Y Sputnik le dio gran vuelo. Dije, bueno, ¿y dónde están las leyes en México? No les quiero decir algo, consulté con una diputada de la 4T. Sí. No tienen horizonte, no la veían. Yo lo dije desde hace 2 años. En mayo del 2019 dije, viene la censura a las redes sociales. Y yo fui el experimento en Latinoamérica. No porque yo fuera Jalife, quien se hubiera llamado con las características de difusión que yo tenía, había que sacarme de Twitter. Oiga, doctor, político. Y sobre la censura a su persona, pues habíamos visto el broncón que traía ahí con Loretito, yo creo que hasta ahí mismo metieron las manos. ¿Cree que pueda meter la oposición aquí en México lana para seguir censurando ya al presidente y a otros de la 4T? Vean, les voy a decir algo, yo no veo... Es que aquí estamos equivocándonos de varias cosas. Una cosa es
Twitter, otra cosa es, Twitter es menor, pero tiene un gran alcance de daño letal. Si nos vamos a capitalización de mercado, es decir, lo que valen en bolsa, están cercanos a $1 millón de millones de dólares. Estás hablando que es el PIB de México. Oye, ¿tú sabes qué es eso? Facebook andaba en 800 mil millones de dólares. Amazon está en $1.5 millones de dólares, trillón, 1 trillion, 1.5 trillones, 1.5 millones de millones. 50% más que el PIB de México. Es el mundo que estamos viviendo, que se nos ha impuesto. No es fácil esa batalla del presidente, porque los gigabancos, hay 4 gigabancos que controlan a las principales redes sociales. Son BlackRock, ¿escucharon bien? Que ya se le volteó a Trump, ya se fue con Biden. Ojo, tienen a Vanguard, de Vanguardia, Fidelity y State Street. Son los que controlan las redes sociales. Ahí está el gran capital de ellas. Hay que ver que mañana nos pueden dañar en México. Imagínense las presiones, porque estamos metidos en ese juego. Es decir, no solamente hay que ver el juego, decir, ya no me censures o vamos a abrir otra red social. Sí las puedes abrir, pero ahí viene la parte peor. ¿Cuáles son tus tiendas? Ustedes de eso saben más. Yo voy asistente porque me ilustra. Aquel día me decía, mira, pues es lo de menos que te quiten, ¿verdad? Lo peor son las tiendas, el Apple Store. Creo que hay otra más. ¿Cuál es importante? Play Store. ¿Cuál? Play Store. Todas las tiendas, ¿no? Sí. Te corren y ya te amolaste. Ese es el problema ahí. No hay manera, aunque saques una red social, la que hay que buscar, por ejemplo, ahorita el mundo se volcó con Telegram, que es rusa, y con Signal que es de Elon Musk. Ahí se están yendo muchos, ¿no? Sí, pero al final del día, en esta esfera donde vivimos nosotros, pesan mucho las tiendas. Esas no las estamos abordando. Que sí somos muy vulnerables, hay que decirlo abiertamente. No sé cómo le vayan a hacer. Yo creo que la cumbre del G20, ahí yo creo que puede tener un gran liderazgo el presidente y conectarse con el resto de los países que no quieran esto. Es decir, Gran Bretaña va a jalar con Estados Unidos, de eso no nos equivoquemos. Yo creo que la mayor parte del G20, bueno, Estados Unidos va a tener sus aliados dentro del G20, va a fracturarse, pero sí veo que Andrés puede obtener una mayoría del G20. Sí, pero no hay que tener una más mayoría, hay que buscar cuál va a ser la conectividad entre los países que no quieren estar avasallados por el GAFAM. Hay que pensarlo muy bien, Es decir, no es así tan sencillo y digo, yo creo mi red social. Bueno, ¿y tu Apple Store? ¿Qué vas a hacer? ¿Tu tienda? Ahí de eso tenemos un liazazo, Luego los satélites, es más complejo de lo que uno se imagina. Yo les hago una pregunta. Estamos, así como uno tiene resistencia, ¿estamos dispuestos como China, que tiene su propia red, como Irán? No sé si Venezuela llegue a eso, no lo sé. Yo cuando estuve en Venezuela, me acuerdo, usaba las redes de Occidente. Entonces, no sé, podemos tomar medidas que van a ser estériles. Tenemos que ser muy inteligentes. Obviamente, todos los nuevos Torquemadas, acuérdense que Torquemada era el gran prelado de la Santa Inquisición, pues ya salieron. Pues son los mismos chayoteros de Televisa, no hay nada nuevo. Nada más que hoy se cambiaron. Ellos sí siempre fueron ante Trump, porque son gente que están con alguien muy, muy vinculado. Ya ni me atrevo a decir ese nombre para que no les censuren. Si digo el nombre ya saben de quién los controla estos, pero a él está vinculado a Obama, a los Clinton y a Biden, etcétera. Pues ellos creen que son los grandes triunfadores en México y que van a derrocar a Andrés Manuel. Léanlos. Ubíquenlos. Yo con leer a uno tengo, me lo mandan, veo, ya sé cómo piensan todos los demás. Lo van a poner como dictador, como ya saben, todo el golpismo que ellos traen. Ellos tienen en la mente derrocar a Andrés Manuel.